Vamos a hablar de un tema muy importante, como decía el doctor Buitrago, es el continuum cardiovascular de los eventos coronarios agudos. Esta conferencia no tiene conflictos de interés. Cuando ustedes oyen hablar de síndrome coronario crónico, probablemente vayan a esa época antes de la pandemia, donde aparecieron las famosas guías publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología por una entidad que antes denominamos enfermedad coronaria estable, ¿sí? Y a partir de allí, cuando uno revisa el documento, se da cuenta que a medida que pasa el tiempo, hay una población que desde el punto de vista cardiovascular tiene un mayor riesgo y eso se traduce en eventos cardíacos, tanto en ese primer año, que es uno de los más importantes, como a lo largo de su vida. Entonces vamos a hablar de tratamiento médico en esta entidad, y este tratamiento médico busca tres aspectos fundamentales. El primero de ellos busca reducir síntomas relacionados con la angina, ¿sí? Estos pacientes pueden presentar este síntoma en forma larvada. Segundo, reducir isquemia inducida por el ejercicio, uno de los aspectos relevantes. Y tercero, prevenir eventos cardiovasculares, y ahí nos referiremos a evitar eventos trombóticos agudos y a evitar falla del ventrículo izquierdo. Entonces, esta sería la piedra angular del tratamiento del síndrome coronario crónico a la luz de la evidencia. Entonces, si usted tiene una paciente que después de un evento coronario agudo sigue presentando dolor como síntoma principal, ¿sí? Usted, antes de definir cuál medicamento le va a prescribir, debe estar seguro de que lo pueda tolerar. Uno. Dos, de las comorbilidades del paciente, porque comorbilidad va asociada a un término muy importante que es polifarmacia. Y lo tercero, preferencias del paciente. Van a haber pacientes que van a preferir incluso prolongar o evitar el uso de algún tipo de terapia farmacológica. Entonces vamos a armar una escalera. ¿Cuáles son los medicamentos que desde el punto de vista de la evidencia tienen algún efecto para el manejo del dolor torácico? Quiero empezar con los betabloqueadores. Los betabloqueadores son una de las primeras terapias de elección en este grupo de pacientes con síndrome coronario crónico. Sabemos que adicional a su efecto en la disminución en el consumo miocárdico de oxígeno, en los diversos estudios clínicos se ha determinado una reducción significativa de mortalidad cardiovascular, especialmente cuando la fracción de eyección está reducida. ¿Cuál serían dos tips importantes desde este punto de vista de los betabloqueadores? Que desde el punto de vista de las terapias, cuando se combinan, hay que tener en cuenta que cuando lo combinamos con calcio antagonistas no dihidropiridínicos, debemos de estar muy atentos al paciente, porque en disfunción ventricular izquierda es una de las más importantes efectos no deseados del uso de estas terapias combinadas, y en el contexto, por ejemplo, con el uso de nitratos de larga acción para reducir la taquicardia refleja, también puede ser un aspecto a tener en cuenta. El uso de los medicamentos betabloqueadores posinfarto en fracción de eyección reducida tiene estudios pivotales de la época del 2000, el más importante, el Capricorn, donde se logró demostrar una disminución en la frecuencia de las causas y de la mortalidad cardiovascular, incluso tanto en las guías de eventos crónicos como en las guías de evento coronario agudo sin elevación del ST. Los betabloqueadores en disfunción ventricular izquierda tienen una recomendación clase 1A. En el segundo escalón tenemos los calcioantagonistas. Entonces, los calcioantagonistas tienen evidencia tanto el grupo de no dihidropiridínicos como el grupo de dihidropiridínicos. Uno creería que los dihidropiridínicos no tendrían tanta evidencia, pero resulta que sí. Los no dihidropiridínicos tienen unas indicaciones específicas para angina de esfuerzo y angina vasospástica. Recordemos que los betabloqueadores en el contexto de angina vasospástica podrían estar contraindicados por la actividad simpático-mimética intrínseca.
También sabemos que son medicamentos de elección cuando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, está por encima de 80 latidos por minuto y se logra frecuencia ventricular. En el contexto de la presión arterial baja, sabemos que los no dihidropiridínicos a dosis bajas no tienen alto impacto respecto a los que sí tienen vasodilatación periférica, que son los dihidropiridínicos, y ojo con el riesgo de la combinación beta bloqueador calcio antagonista por el riesgo de disfunción ventricular izquierda. Los dihidropiridínicos también tienen evidencia, el estudio Action con nifedipino, el estudio Camelot con amlodipino, mostró reducción, por ejemplo, de revascularización coronaria a dosis de 10 miligramos y este estudio también nos avala el uso de esto en síndrome coronario crónico. ¿De dónde salió el concepto de terapia combinada en síndrome coronario crónico? En un estudio relativamente antiguo, que es el estudio Traffic, que mostró que el uso de beta bloqueador con un calcio antagonista en combinación aumentaba la duración del ejercicio y mejoraba la tolerancia. Es por eso que las guías recomiendan en los pacientes que lo pueden alterar el uso de estas combinaciones. En la escalera siguen los nitratos de larga acción. Los nitratos de larga acción son medicamentos de elección en pacientes que no toleran beta bloqueadores o los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, pero hay dos aspectos muy relevantes. La primera es que son medicamentos que tienden a generar taquifilaxia y cuando se suspenden pueden generar un efecto rebote importante con respecto a la angina. Y lo segundo es que están contraindicados cuando hay miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis aórtica severa o el paciente consume inhibidores de fosfodiesterasa, incluyendo, por ejemplo, el riociguat. Por eso es que las recomendaciones de síndrome coronario crónico tienen un nivel de evidencia 2A y se consideran terapias de segunda línea. Y completando la escalera tenemos otras moléculas, dentro de las cuales unas disponibles en Colombia, otras no. El nicorandil, por ejemplo, tiene un estudio que es el IONA, que mostró como pocos medicamentos antianginosos algún tipo de reducción significativa en el compuesto primario de heredo cardiovascular sin impacto en el infarto no fatal. La ivabradina también es un medicamento que podríamos utilizar como antianginoso, sin embargo hay que tener en cuenta que no tiene reducciones en los compuestos de finales primarios de los estudios Signify y Beautiful. También la ranolacina, que es uno de los medicamentos que tenemos disponibles para el manejo antianginoso, la cual sus recomendaciones se basan en 3 estudios pivotales que fueron el Merlin TIMI 36, el TERISA y el River PCI, donde en el Merlin, por ejemplo, se lograron reducciones significativas no solo con respecto a la angina y a la necesidad de intensificar el tratamiento, sino también en isquemia recurrente. Y el TERISA mostró especial utilidad en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, mientras el River en el año 2016 no mostró evidencia posterior a revascularización con PCI. La trimetazidina también se considera un fármaco de segunda, incluso de tercera línea, contraindicado en trastornos del movimiento. Entonces, por eso las guías de síndrome coronario crónico nos ponen estos medicamentos, el nicorandil, la ranolacina, los ivabradina y la trimetazidina como terapia de segunda línea para estos pacientes en los cuales la primera línea falla. Esta diapositiva me parece muy importante porque es el resumen de estos primeros 10 minutos. Entonces, vemos cómo a partir de cada uno de los pasos podemos tener, dependiendo del escenario clínico, la mejor opción para el paciente. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen tendencia a hipotensión, las bajas dosis tanto de beta bloqueadores como de calcioantagonistas no dihidropiridínicos son una buena elección como primera medida y después vamos escalando en esa gráfica que les mostré. También tener en cuenta el riesgo que tenemos en pacientes que basalmente son bradicárdicos en cuanto al uso, por ejemplo, de beta bloqueadores en combinación con calcioantagonistas no dihidropiridínicos. La otra piedra angular es la prevención secundaria. En este aspecto tenemos unas recomendaciones muy claras. Ahora el doctor Balces hablaba de la importancia de la aspirina y todos los años que lleva este medicamento en el contexto de la prevención secundaria, pero yo pensaría que esta es la mejor gráfica para explicar cuál sería el papel actual de la aspirina actualmente. Es como una casa en demolición.
donde cada una de em, em, esas estructuras pesadas que están tratando de demoler esa casa, pues están intentando hacer unos cambios a esa terapia que se ha considerado la terapia convencional. Entonces tenemos, por ejemplo, estrategias alternativas donde vemos cómo estamos suspendiendo aspirina ya incluso en el escenario agudo en el primer mes, como por ejemplo en el estudio MasterDAP. El sangrado, sí, es otro aspecto importante. La aspirina tiene un alto riesgo de sangrado en pacientes ancianos. Entonces, eso también es un aspecto que ha hecho que empecemos a retirar o a pensar que esos pacientes no se benefician en la polifarmacia del uso de este medicamento. Y a medida que hemos cambiado los objetivos terapéuticos de la prevención secundaria, van apareciendo cada vez más evidencia que la aspirina se queda corta en cumplir esos objetivos terapéuticos. En el síndrome coronario crónico, la evidencia que hay de clopidogrel o prasugrel, pues viene desde hace años. El CAPRI, por ejemplo, en ese estudio de análisis de subgrupos, sugirió un mayor beneficio de clopidogrel en el contexto de enfermedad arterial periférica, pero empezaron a aparecer estudios y el que actualmente el DAP, que fue un estudio donde se trató de evaluar la terapia extendida más allá de 12 meses con clopidogrel o prasugrel, donde se mostró que sí, evidentemente había disminución de riesgo de eventos isquémicos y trombosis del stent, pero no había beneficio con respecto a mortalidad porque aumentaba mucho el riesgo de sangrado. Entonces, por eso es que la evidencia de clopidogrel y prasugrel en el contexto de estas terapias que son extendidas no es tan fuerte, en contraposición a la evidencia que tenemos, por ejemplo, con el uso de anticoagulación. Hay un concepto muy importante en síndrome coronario crónico que es anticoagular al paciente en ritmo sinusal, ¿sí? ¿Qué hacemos en esa anticoagulación? Usamos la cuarta parte de la dosis que usamos en fibrilación auricular. ¿Y eso por qué? Porque tenemos varios estudios que nos han demostrado que el uso de estos medicamentos a bajas dosis, especialmente el rivaroxaban, disminuye los compuestos de muerte primaria cardiovascular, pero desde el inicio, desde estos estudios iniciales, desde el año, por ejemplo, 2012 se viene el Atlas ACS2 mostró que aumentaba el riesgo de sangrado. Después apareció el Gemini, donde la seguridad también pareció similar, pero no queda claro qué pasaba con el brazo en el cual el pretratamiento se hacía con osinasa. Y finalmente apareció un estudio que tiene un mejor diseño metodológico que nos da más luces con respecto a qué pacientes se podrían beneficiar, que es el COMPAS. Entonces, en el COMPAS, en cada uno de estos tres brazos, en el cual uno fue combinada rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas a dosis bajas más aspirina versus aspirina sola y rivaroxaban sola, encontró que la diferencia entre aspirina y la terapia combinada era muy relevante y se logró mayor reducción de riesgo absoluto en este grupo de pacientes. Y en los análisis posteriores al COMPAS se menciona que los pacientes con mayor riesgo de diabetes, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica moderada y fumadores eran los que más se beneficiaban de estas estrategias. El ticagrelor también tiene evidencia en terapia extendida. Sí, también es un medicamento que podríamos usar en estos pacientes con síndrome coronario crónico. Este análisis nos mostró que habían reducciones absolutas de eventos isquémicos, pero lo importante del Pegasus, más que definir si servía o no para eventos isquémicos, era encontrar la dosis, ¿sí? Y encontrar la dosis significaba comparar el brazo de ticagrelor 90 cada 12 con ticagrelor 60 cada 12, y en este contexto se encontró que ambas dosis disminuían eventos isquémicos en una forma similar. Miremos que los objetivos primarios se prevenían 40 en la dosis de 90 y 60, y en la dosis de 60, 42 objetivos. Entonces, ¿qué inclinó la balanza a favor de la dosis de 60? El menor riesgo de sangrado. Entonces, vemos cómo el sangrado mayor medido por TIMI al año era menor a la dosis de ticagrelor, manteniendo la opción de protección cardiovascular. Entonces, muchos pensarán, bueno, y entonces en un paciente con síndrome coronario crónico, ¿cuál estrategia sería la mejor? Pues en eso debemos de tener claridad, y es que
cada uno de los criterios de inclusión, tanto del Pegasus o del Compass, nos permite determinar el perfil de paciente que se podría beneficiar de una u otra terapia. Y este algoritmo me lo facilitó el doctor Sánchez, pero aquí les podríamos resumir desde el punto de vista de perfil clínico, ¿cuál sería la mejor estrategia? Vemos como, por ejemplo, en el contexto de enfermedad multivaso y revascularización miocárdica, por ausencia de beneficio clínico neto, pues todavía hay una duda respecto al uso de rivaroxaban a bajas dosis. También en la angioplastia, otros marcadores de riesgo como la diabetes mellitus, la presencia de falla cardíaca con FEBI por encima del 30%, vemos que según los criterios de inclusión del estudio COMPASS se podría beneficiar de esto también el accidente cerebrovascular previo en el contexto del COMPASS donde se logró reducción, enfermedad arterial periférica, que fue uno de los targets del ensayo clínico y la enfermedad renal crónica que se tuvo en cuenta tanto en los criterios de inclusión del COMPASS como del Pegasus. En los pacientes con enfermedad coronaria sin infarto, pues tenemos también una población importante que fue incluida en el estudio COMPASS. Otro pilar del tratamiento de prevención son las estatinas. Se considera que todos los pacientes con enfermedad establecida y síndrome coronario crónico son pacientes ya de muy alto riesgo y se deben de ceñir a las guías, ¿sí? Con respecto a los desenlaces y a los objetivos de la concentración del LDL. También hay que tener en cuenta que los IECAS y los ARA2 en una población específica de pacientes con disfunción ventricular izquierda se podría recomendar, mientras que en la falta de evidencia de síndrome coronario crónico sin evidencia de disfunción ventricular. Este tema es un poco más álgido porque en revascularización, cuando teníamos las guías del 2019, pues nos mencionaban que iban a ir a revascularización prácticamente la mayoría de pacientes, pero en este aspecto hay que tener en cuenta que han venido apareciendo estudios donde van mostrando que la isquemia como factor para definir la revascularización no parece tener la suficiente evidencia para llevar a cabo la revascularización. De hecho, vamos a ver que en la evidencia viene disminuyendo la recomendación de estos. Gran parte de los estudios, por ejemplo, han mostrado que la capacidad de disminuir el medicamento desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio es prácticamente neutra a pesar del uso de estos medicamentos, y el estudio Isquimia nos mostró que durante el seguimiento a 3.2 años, la estrategia invasiva temprana al parecer mejoraba síntomas y mejoraba calidad de vida, pero sin impacto desde el punto de vista de mortalidad o de los compuestos finales primarios de eventos cardiovasculares. El órbita también mostró que no había diferencias en el aumento de capacidad de ejercicio y no había diferencias en reducción de la sintomatología. Entonces, claramente vemos cómo desde el punto de vista de la evidencia viene cambiando digamos, parte de esas recomendaciones de a quién revascularizar y a quién no. Y en este estudio que fue mostrado en Barcelona en el Congreso Europeo de Cardiología, donde se trataron de determinar a través de criterios de inclusión de disfunción ventricular grave del ventrículo izquierdo por debajo de 35, pacientes con enfermedad coronaria extensa o viabilidad miocárdica por perfusión miocárdica y mapas polares, en el seguimiento a 3.4 años, no se encontró diferencias con la terapia médica óptima. Entonces, viene revalidándose el concepto de que toca revascularizar a los pacientes con síndrome coronario crónico. Hace una semana en el AHA en Chicago se mostró los resultados del seguimiento del estudio isquemia a 5.7 años, ¿sí? En este básicamente mencionan los autores que en todas las causas de muerte cardiovascular, se ha venido evidenciando una separación de las curvas, pero lo que preocupa a
al seguimiento de este estudio es que la muerte no cardiovascular es mucho más alta desde el punto de vista, y eso lo han atribuido a que los pacientes se están volviendo obviamente más comórbidos y hay mayor presencia de otras entidades que pueden aumentar este tipo de mortalidad. Entonces, también es importante tener en cuenta estos estudios que vienen en cambio y que van a probablemente a proyectarnos unas nuevas vías de síndrome coronario crónico. No olvidemos, para terminar, las estrategias no farmacológicas. Si usted le quita el cigarrillo al paciente que tiene síndrome coronario crónico, se está ganando un 36% de reducción de riesgo, ¿sí? También importante el papel de todo el equipo multidisciplinario. La adherencia, los cambios en el estilo de vida y el apoyo multidisciplinario por grupos de enfermería, tanto en el coverage como en el Euroaction, mostró mejoría en la adherencia y en el contexto, por ejemplo, de pacientes con factores de riesgo. Los pacientes que tenían 6 factores de riesgo controlados tenían desde el punto de vista de sobrevida 8% versus los que tenían 0 o ninguno controlado 36%. Entonces, de entrada, la adherencia a el manejo de factores de riesgo, nos estamos ganando un importante desenlace. Mensajes para llevar a casa: el tratamiento médico óptimo es la piedra angular del tratamiento del síndrome coronario crónico. La adherencia y los cambios del estilo de vida son claves en los resultados clínicos a corto, mediano y largo plazo. Hay que ofrecerle al paciente la mejor opción. Y si esa opción incluye una terapia extendida, hay que darle el beneficio. Y la revascularización como estrategia probablemente tendrá cambios en las recomendaciones posteriores de síndrome coronario crónico. Muchas gracias.